La fantasía es uno de los géneros más antiguos y poderosos de la narración humana. Desde las mitologías antiguas hasta los cuentos medievales, el ser humano siempre ha sentido una atracción especial por los mundos de magia, monstruos y héroes. Pero cuando hablamos de cine y fantasía, hay un antes y un después de El Señor de los Anillos. Peter Jackson logró algo que hasta entonces parecía imposible: llevar una obra maestra literaria a la pantalla con un respeto absoluto por su espíritu, una producción impecable y una narrativa envolvente. Y entonces el género explotó. A partir de 2003, Hollywood se lanzó a producir franquicias de fantasía con la esperanza de repetir el éxito de Tolkien, pero la mayoría de ellas fracasaron o quedaron en el olvido. Eragon, Las Crónicas de Narnia, La Brújula Dorada, Warcraft, Dungeons and Dragons, entre otras. Algunas fueron desastrosas, otras simplemente mediocres. Hay algunos éxitos aislados acá y allá. Incluso adaptaciones de grandes sagas literarias como El Hobbit o Los Anillos de Poder terminaron decepcionando a críticos y fans por igual. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué hizo tan bien El Señor de los Anillos que nadie ha podido replicar? Y aún más importante, ¿qué está haciendo mal el cine de fantasía en la actualidad? En este análisis vamos a explorar las reglas de la fantasía según autores como Robert McKee, por qué las producciones modernas fracasan en capturar la esencia del género, y finalmente, por qué El Señor de los Anillos sigue siendo el faro que ilumina el camino para cualquier película de fantasía que quiera trascender. La fantasía, al igual que cualquier otro género, tiene reglas narrativas que determinan su efectividad. Robert McKee y otros teóricos han identificado principios esenciales para contar una buena historia de fantasía. La magia y los elementos fantásticos deben tener lógica interna. En Avatar: The Last Airbender, la serie, no la película que todos coincidimos que no existe, la magia y los elementos tienen reglas precisas, lo que permite que los conflictos sean tensos y creíbles. En cambio, muchas películas modernas usan la magia como una excusa para resolver cualquier problema, lo que debilita la tensión y el sentido de peligro. Si el protagonista puede simplemente decir abracadabra y salir ileso, ¿qué sentido tiene la historia? Un buen ejemplo de magia bien establecida es justamente El Señor de los Anillos, donde el anillo único tiene poderes definidos, pero también restricciones claras. No es una herramienta que soluciona todo, sino una fuente de peligro constante. No importa cuán fantástico sea el universo, el espectador necesita personajes con conflictos y emociones reales. Frodo es un héroe no porque sea fuerte o poderoso, sino porque enfrenta miedo, duda y sacrificio. En cambio, personajes como los de Warcraft o El Hobbit, la versión de Jackson, no el libro, se pierden en efectos especiales sin sustancia emocional. Un dragón en pantalla impresiona, pero sin una razón para que nos importe, no genera impacto. Pensemos en Smaug en El Hobbit, visualmente asombroso, pero su presencia se diluye en una trama sobrecargada. En contraste, el Balrog de la Comunidad del Anillo no solo es un monstruo aterrador, sino un símbolo de la muerte inminente y el sacrificio. Después está El Camino del Héroe. Joseph Campbell estableció una estructura arquetípica que sigue la mayoría de las historias de fantasía. Un héroe ordinario recibe un llamado a la aventura, enfrenta pruebas y regresa transformado. Esto es evidente en El Señor de los Anillos y en Star Wars, pero muchas películas modernas saltan el desarrollo del héroe y lo presentan como un elegido desde el inicio, como en Eragon o Los Anillos de Poder. Y si el personaje ya es perfecto desde el minuto 1, ¿para qué verlo evolucionar? Sin desarrollo, el público no puede sentir conexión con su lucha. Por otro lado, la fantasía debe tomarse en serio a sí misma. El príncipe Caspian intentó mantener un equilibrio entre cuento infantil y aventura épica, pero cayó en un tono desbalanceado. La última de Calabozos y Dragones optó por la comedia, lo que funcionó, pero a costa de perder peso narrativo. El Señor de los Anillos, en cambio, nos hace sentir que estamos presenciando una historia de verdad, con consecuencias reales. No hay guiños cínicos al espectador, ni chistes cada 5 minutos para recordarnos que es solo una película. El cine de fantasía contemporáneo lucha por replicar el impacto de El Señor de los Anillos, y las razones son diversas. Si bien la tecnología y los efectos especiales han avanzado, muchos de estos avances no se han utilizado para enriquecer la narrativa, sino para suplantarla. Como resultado, las películas de fantasía actuales tienden a sentirse vacías, sin alma, y carecen de la magia que convirtió a la trilogía de Peter Jackson en un referente eterno. Antes de seguir con el análisis, si les está gustando, déjenle un me gusta y suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido, reviews de películas, terapia de guiones y muchas otras cosas más. Se los agradezco un montón. Uno de los problemas más evidentes del cine de fantasía moderno es la construcción de mundos superficiales y carentes de consistencia interna. En El Señor de los Anillos, el universo de la Tierra Media es tan completo que parece existir más allá de lo que vemos en pantalla. Cada reino, cada raza tiene su propia historia, costumbres y lenguas. Los elfos, los enanos, los hombres, todos viven y respiran dentro de un contexto que se siente vivo. Algo parecido a lo que hicieron las 4 temporadas iniciales de Game of Thrones, que pudieron representar muy bien este mismo aspecto de los libros. Sin embargo, en muchas de las producciones actuales, como Los Anillos de Poder, los mundos parecen más un escenario que una parte fundamental de la historia.
historia. Las ciudades, por ejemplo, parecen más parques temáticos que reinos con tradiciones y culturas profundas. En lugar de crear lugares que puedan sumergir al espectador, se opta por un enfoque superficial. Ambientaciones bellas pero vacías, diseñadas más para impresionar con su apariencia que para generar una sensación de inmersión real. Otro aspecto crucial que falta en las producciones modernas es la construcción de personajes complejos. En la trilogía de Jackson, cada protagonista es un reflejo de la lucha interna entre el bien y el mal, la tentación y el sacrificio. Aragorn no solo es el rey legítimo, sino un hombre que teme su destino y lucha por aceptarlo. Frodo es el héroe más improbable, una figura que debe resistir la corrupción del anillo, a pesar de su naturaleza simple y vulnerable. Cada personaje está marcado por una evolución significativa que va de la mano con sus luchas personales. En cambio, las películas actuales suelen representar héroes planos que no enfrentan dilemas reales. En El Hobbit, Bilbo empieza como un hobbit común, pero su desarrollo se diluye en medio de un guión sobrecargado de subtramas. La historia de su valentía se ve eclipsada por la constante acumulación de escenas innecesarias. Personajes como los de Warcraft o Calabozos y Dragones tienen potencial, pero sus conflictos a menudo no se desarrollan lo suficiente para que los espectadores se preocupen por ellos. Si no vemos cómo cambian y crecen, ¿por qué nos importan realmente sus batallas? Por otro lado, la magia del cine moderno radica, en muchos casos, en su impresionante uso de efectos especiales. Sin embargo, el problema es que estos efectos a menudo eclipsan lo más importante, la historia y los personajes. En la trilogía del Señor de los Anillos, Jackson logró un equilibrio entre efectos prácticos y CGI, manteniendo siempre la sensación de que los personajes interactuaban con un mundo tangible. Los paisajes de Nueva Zelanda, las batallas épicas, los efectos del anillo único, todo se sintió real y palpable. En El Hobbit, el exceso de CGI transformó los paisajes en fondos digitales y las batallas en espectáculos vacíos, carentes de la misma contundencia. Lo mismo ocurre con Warcraft y Calabozos y Dragones, donde los efectos especiales, aunque impresionantes, hacen que los mundos y criaturas se sientan artificiales, desconectados de la realidad. Lo visual se convierte en una distracción, alejando al espectador de la emoción y la inmersión que caracteriza a las mejores historias de fantasía. Finalmente, uno de los aspectos que más distingue a la trilogía de El Señor de los Anillos de las producciones modernas es su capacidad para tocar las fibras emocionales del espectador. En la trilogía de Jackson, cada momento está cargado de una tensión emocional que no solo acompaña la aventura, sino que la eleva. La lucha contra el anillo, los sacrificios de los personajes, la amistad entre Frodo y Sam, todo tiene un peso emocional real. En cambio, muchas de las películas de fantasía actuales se centran más en la espectacularidad visual y en la acción constante que en crear momentos de verdadero impacto emocional. Los Anillos de Poder se siente como una sucesión de escenas impresionantes que carecen de la resonancia emocional de El Señor de los Anillos. Los personajes luchan, pero sin una razón clara por la que el espectador deba involucrarse emocionalmente. Esta falta de peso emocional es uno de los mayores fallos del cine de fantasía contemporáneo. La historia puede ser visualmente impresionante, pero si no hay una conexión emocional genuina, se pierde el corazón de la narrativa. Para que el cine de fantasía vuelva a capturar la magia de la trilogía de Jackson, Hollywood debe aprender a balancear la tecnología con la narrativa. El género necesita regresar a sus raíces, historias auténticas, personajes que evolucionan y mundos que se sienten reales. Más allá de la nostalgia o los efectos visuales, el cine de fantasía debe centrarse en lo que realmente hace grande al género, la capacidad de transportarnos a lugares donde lo imposible se convierte en posible, pero donde lo emocional sigue siendo lo más importante. Una de las claves de la trilogía del Señor de los Anillos fue su enfoque en el teatro y la imaginación. Jackson entendió que, aunque la fantasía puede ser visualmente deslumbrante, la verdadera magia reside en lo que no se muestra. Al igual que en el terror, donde lo invisible a menudo es más aterrador que lo visible, en la fantasía, lo no dicho o lo sugerido es lo que realmente despierta la imaginación del espectador. Las historias más poderosas no son aquellas que te dan todo masticado, sino aquellas que te invitan a llenar los huecos con tu propia imaginación. Hollywood debería mirar a esta trilogía otra vez, no con las intenciones de hacer más dinero y viendo solamente la taquilla, sino como un modelo de cómo construir una historia épica que no solo dependa de los efectos especiales o de la nostalgia, sino que se enfoque en personajes profundos, en el desarrollo emocional y en un mundo que respira y que viva. Si las producciones modernas siguen el ejemplo de Jackson, podrían recuperar la esencia de lo que hizo grande a la fantasía en el cine y quizás lograr lo que aún parece inalcanzable, superar al legado de Tolkien. Una pregunta para que me dejen abajo en los comentarios. Fuera del Señor de los Anillos, ¿qué otra película de fantasía moderna creen que hace las cosas muy bien y qué otra película creen que hace las cosas muy mal? Muchas gracias por haber visto el video y muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome mes a mes. Lo que siento se resume en una palabra: mil gracias.
2000 gracias. Abajo en los comentarios hay uno fijado con mis links a mi canal de WhatsApp, donde comparto cosas del canal y de mi vida privada, y al server de Discord, donde también comparto cosas del canal y pueden interactuar directamente conmigo. También tengo mis redes sociales si quieren seguirme en Instagram y en Twitter. Les recomiendo el análisis que hice del cine de terror y nos estaremos viendo con el próximo video. ¡Corte!